Hola, te doy la bienvenida a Elegir Sin Miedo Podcast, un espacio para valientes, para elegir diferente. Quiero invitarte a ir por más, a elegir mucho más. Soy Sofi Molina y en este podcast te comparto consejos, experiencias y herramientas que te permitan elegirte a ti sin miedo, elegirte a ti primero. ¿Te gustaría? Hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Elegir Sin Miedo Podcast. ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien el día de hoy. Hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo es la historia que te cuentas y desde qué perspectiva estás viendo tu vida? ¿Qué crees? La historia que tú te estás contando acerca de ti, acerca de tu vida, posiblemente, no lo sé, te esté limitando. ¿Cuál es esa historia que te estás contando sobre ti? La mayoría de las veces, la historia que nos contamos sobre nosotros es una historia de limitación, es una historia de problemas o es una historia de excusas de por qué tenemos la vida que tenemos el día de hoy o por qué nosotros no podemos ir por esos sueños. Por ejemplo, cuánto quizá te estás comprando, que tú eres la oveja negra de la familia, la que nadie quiere o la que, pues no sé, los hombres no han querido y entonces por eso está soltera. La historia que te cuentas quizá también es que ya te tocó quedarte en ese lugar, en esa familia, con esa pareja que elegiste hace mucho tiempo y como que pues ni modo, ya no hay otra manera de accionar. ¿Cuál es esa historia que te estás contando que probablemente hoy te está limitando a ir hacia otro espacio de mayor facilidad en tu vida? ¿Cuál es tu historia favorita de por qué tienes la vida que tienes el día de hoy o de por qué tú no puedes elegir una vida diferente? Por ejemplo, quizá puede ser que pues tú no tienes los talentos que tienen esas otras personas, que tal vez por tu historia de vida, por tus como problemas o incluso las cosas que viviste, que puede que sean historias fuertes, eso es lo que te está limitando. Realmente historias de vida y cosas problemas, cambios en nuestra vida, situaciones, creo que la mayoría de las personas la tienen. Unas quizá en mayor grado, otras en menos, pero la diferencia es la historia que se cuentan después de haber vivido estas experiencias, es la historia que se cuentan. Puede haber 2 personas que hayan sufrido exactamente lo mismo y una se va para abajo, una deja que eso lo limite, una deja que esto sea como el fin del mundo y otra, a partir de ese momento, es cuando dice: "Yo no quiero esto", o elijo una vida que sea mayor, que sea más grandiosa que esto, o justo el perder a esta persona en mi vida me hizo darme cuenta lo valiosa que es la vida, lo grandioso que puedo yo elegir, o quedarme sin trabajo fue lo mejor que me ha pasado porque ahora tengo la posibilidad de elegir algo completamente distinto y la única diferencia es desde qué perspectiva estás viendo tu vida y cuál es esa historia que te estás contando. La historia, incluso a veces la misma historia viene de trayectoria de tu familia, ¿no? De la historia de las mujeres o la historia de los hombres en tu familia, todas esas creencias que te pasaron, cuánto pues ya te la compraste, ya dijiste pues a nosotros nos tocó vivir así o nosotros somos así y entonces ya no hay otra posibilidad diferente. Bueno, ¿qué tal que si hay otra posibilidad diferente? Lo que te invito el día de hoy es que te hagas consciente de cuáles son tus historias favoritas y claro, cuáles son tus excusas favoritas de por qué tú no puedes elegir más o de por qué a ti te toca estar así y por qué otros sí pueden viajar, hacer, tener un negocio, pero tú requieres trabajar y estar en un lugar que no te gusta, en un trabajo en el que no te tratan bien. No es acerca del trabajo, no es acerca de que no puedas, es qué historia de nuevo te estás contando sobre ti. Si tú decides que tú no tienes tiempo para hacer algo diferente, pues okey, el tiempo, si te fijas, todos tenemos las mismas 24 horas del día. ¿Qué pasa? Que a algunas personas pareciera
que les da tiempo para hacerlo todo y a otras pues que simplemente están en un trabajo que no les gusta o en una vida mediocre o en una vida en donde están sufriendo. La única diferencia es que empiezas a ver tu historia y desde otra perspectiva. ¿Cómo sería que tú crees esa historia? Que tú hoy reconozcas que sin importar qué es lo que ha pasado, en tu familia, en tu vida, en tus relaciones hasta el día de hoy, tú hoy elijas crear una historia diferente. Y otra cosa que te puedes preguntar es, ¿esta historia que me estoy comprando sobre mí me está empoderando o me está limitando? Porque también eso es algo que puedes ver. ¿Cuántas veces la historia que te compras sobre ti, simplemente si tú estás desde el espacio de soy la oveja negra de la familia, a mí nadie me quiere porque yo soy diferente, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto te empodera eso? Incluso quizás simplemente puedes cambiar esa historia por yo soy diferente, yo quiero cosas distintas. De hecho, yo vine a hacer cosas distintas, yo vine a romper este flujo, este ciclo de cómo viene viviendo mi familia y yo vengo a ser distinto, diferente, algo más grandioso, algo que cree un cambio. También con esta historia es solamente fíjate dónde estás poniendo tu energía. Si tú pones tu energía en todo lo que está mal, en todo lo que no está funcionando, que al final del día es esa historia que te estás comprando, eso es lo único que vas a ver. En cambio, si empiezas a ver que sí puedes hacer, que sí está funcionando, que sí hay de bueno en tu vida, las cosas cambian. Simplemente ve cómo ves la vida. La vida para ti es una montaña rusa, es una batalla, la vida para ti es un problema, la vida para ti es algo serio. ¿Cómo sería tu vida si empezaras a verla como un regalo, como una posibilidad de que tienes elección de crear cualquier cosa? ¿Cómo sería que empieces a ver tu vida como un juego, como una posibilidad de ir moviendo las piezas y que no todo tiene que estar 100% definido? Fíjate solo con esta pregunta, ¿ves la vida como una batalla o ves la vida como un regalo? Las personas que ven la vida como un regalo empiezan a vivir el presente, su vida al máximo, buscan cosas que los hacen felices, divertirse, etcétera. Y las personas que están viviendo la vida como una batalla, entonces todo lo que encuentran es todo lo malo, todo lo negativo, todo donde se pueden quejar, etcétera. Y no digo que todo tiene que ser color de rosa, puede ser que en este momento de tu vida quizá no la estés pasando bien y haya cosas externas a ti que estén como impactando, pero ¿te vas a ir con esa historia o vas a elegir ser el cambio en esa historia y la posibilidad de crear ese cambio solamente la tienes tú? Además, con esta historia, otra cosa que me gustaría que hagas consciente es, fíjate cómo la historia que nos compramos sobre nosotros mismos depende mucho de nuestro estado emocional. Es como en este ejemplo de cuando estás con una pareja, cuando estás en la fase de enamoramiento o que todo es hermoso, la otra persona es grandiosa y es maravillosa y te ama y tiene muchísimas cualidades y empiezas a ver todo lo bueno. ¿Qué pasa el día que te peleas con esa persona, el día que te levantas de mala, el día que te trae harta? ¿Qué es lo que ves? Todo lo malo, todo lo que pasó en el pasado que no te gusta, todo lo que vienes guardando ahí en el cajón para quejarte, todo lo que no está bien, etcétera. Cuando estás triste, empiezas a ver todos los lugares donde tú no estás haciendo bien las cosas, donde se están aprovechando de ti, donde quizá, no lo sé, te estás juzgando por haberlo hecho de una u otra manera y reconoce que la historia de la pareja es exactamente la misma, pero la historia que te cuentas depende muchísimo de tu estado emocional. ¿Cómo es cuando ese día quizá tuviste una gran cita con esta persona y fue grandioso y fue un gran día o ha sido una gran semana, vas a comer con tus amigas y qué cuentas? Ay, sí, mi pareja es lo mejor del mundo, es increíble, wow, grandioso. Y un día que te peleaste es como, es un ¿no? Le dices todo, cuentas todas las cosas como negativas que no te gustan de él. La historia es exactamente la misma, lo que cambia también ahí es tu energía, tus emociones y cómo, desde qué perspectiva lo estás viendo. Y por eso
el tema de buscar tu bienestar emocional, tu inteligencia emocional, tener herramientas que te contribuyan a no estar en esos picos y a mantenerte en un espacio de en donde te sientes bien, en donde sabes trabajar con tu mente, etcétera, cambia mucho la historia que te cuentas. Hoy te puedo decir que teniendo muchas herramientas de conciencia que me ayudan en estos momentos, puedo reconocer cómo antes mi vida en un momento de enojo o en un momento de drama o en un momento en el que, no sé, no me está yendo bien en mi negocio, es completamente distinto y diferente a lo que era antes, porque hoy tengo esa capacidad quizá de regular más mis emociones o de observarlas o simplemente de vivirlas, pero no meterme en ellas por miles y miles de horas y de días. Es simplemente me permito vivirlas y luego reconozco que esas emociones solo están ahí, no son yo, no son parte de mí necesariamente, no soy eso, no porque un día estés triste significa que eres una persona que se la pasa deprimida, no porque te estés enojando significa que ya eres un enojón, pero eso es lo que hacemos. Normalmente, por ciertas cosas que se están repitiendo, ya definimos como esto es lo peor que me está pasando. ¿Y qué tal que no es así? Entonces, o una de dos, hoy puedes tener la capacidad de voltear a ver tu vida y ver la historia que te estás contando y elegir simplemente cambiar esa historia y a veces incluso se vale esto que me está pasando, que, híjole, que no me gusta para nada. ¿Qué requiero hacer para que esto sea después como, wow, una cosa que pasó, ¿no? Como este ejemplo que ya he contado de cuando yo me quedé sin trabajo y muchos de mis clientes en mi negocio en donde les ayuda a conseguir trabajo a las personas, a los profesionistas, ahí tengo estos 2, el que se queda sin trabajo y es lo peor que le ha pasado en la vida, y el que se queda sin trabajo y con todo que no tiene dinero y con todo que no sabe cómo va a mantener a la familia o cómo le va a hacer para pagar tarjetas, deudas, renta, es como, pues, esta es una posibilidad, quizá era lo que me tocaba para que algo más grandioso llegue a mi vida, para que, pues, salga de mi zona de confort, quizás si no me hubiera llegado este recorte o este cambio de trabajo o que más bien este desempleo, quizá no me hubiera cuestionado y ya no estaba tan feliz, nada más que pues ahí seguía porque eso es lo común, porque eso es lo conocido. Entonces, lo único que cambia es la historia que tú te estás contando, obsérvalo. Y si no, qué emociones estás viviendo el día de hoy y quizá por estas emociones que tienes, por esto que está como estrés, ansiedad, preocupación, tristeza, enojo, etcétera, estás viendo tu vida desde esa perspectiva. Y ahí, ¿qué puedes hacer? Entonces, buscar cómo puedes crear un cambio en tus emociones, empezarla a observar. Sirven muchísimo las barras de Access, vea el episodio de barras de Access, por favor, para que esta es una herramienta que a mí me ha cambiado la vida porque justo te ayuda a liberar todos estos pensamientos, sentimientos, emociones que te impiden avanzar y por eso decimos que te cambia la vida, porque si tú estás desde un espacio de menos emociones, menos pensamientos, menos ansiedad, menos preocupación, entonces ves la vida desde otra perspectiva y por eso tu vida cambia. Así que, ¿qué historia te estás comprando en vez de tú crear tu historia a partir de hoy? Que creo que al final del día es mucho lo que te he estado hablando durante varios episodios en este podcast, que tú tienes la capacidad de crear los cambios en tu vida y espero que todos estos episodios y estos consejos que te doy te ayuden a crear este cambio con más facilidad. Son cosas que a mí me hubiera gustado saber y que alguien me hubiera enseñado. Y también, hablando de esta historia que te cuentas, me encantaría que te empieces a fijar qué palabras estás utilizando en tu vida y en tu día a día, porque las palabras que utilizas muchas veces, pues también hacen como referencia y hacen match con la energía con la que estás viviendo tu vida. Ejemplo, si tú te está pasando alguna situación que no te gusta, una enfermedad, ansiedad, no sé, cualquier situación que estés viviendo, un duelo, ¿no? Una separación, un proceso de cerrar un ciclo de quizá algo medio tóxico, cansado, lo que esto sea para ti, pues si tú te la pasas preguntándote, ¿por qué a mí?
¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué será que esto llegó a mi vida? ¿Por qué el universo me está mandando algo, etcétera? Fíjate dónde está tu energía en el por qué, en el por qué, en el por qué. El por qué, quiero decirte que no te lleva a nada. El por qué es un círculo vicioso que solamente te atrapa. Es como estar avanzando, pues, en un círculo en donde vuelves a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, y al por qué. Es como si estuvieras buscando qué es lo que está mal, cuál es el error, qué es lo que no hiciste bien, en vez de esta pregunta que ya te he compartido de qué regalo hay aquí para mí, incluso aunque no lo puedas ver en este momento, o qué me está mostrando esto en mi vida, qué lección tengo diferente para que esto sea distinto en el futuro, qué puedo hacer diferente el día de hoy para que, pues no sé, esto no se repita. Y también de lo que eliges y de lo que no te gustaría elegir, algo que pasa mucho con mis clientes en mis sesiones de facilitación, en mis sesiones eh, de, pues, mentoría, es que la gente viene a decir: "Es que yo ya no quiero esto, ya no quiero que me roben, ya no quiero que mis empleados sean así, ya no quiero que mi pareja, ya no quiero a los hombres que son así, ya no quiero que este tipo de personas lleguen a mi vida, ya no me quiero sentir mal". Entonces, estamos desde el ya no, pero al final del día, tu energía sigue en eso, en lo que no te gusta. Entonces, algo muy sencillo que puedes hacer el día de hoy es cámbialo a que sí te gustaría tener, como sí te gustaría que fuera tu vida, como sí te gustaría que fuera la persona que llegue en el futuro a ti, como sí te gustaría que fueran tus amigos. Muchas veces es como ya tienes ahí, tus amistades, definiste que así va a ser para siempre y que te tienes que conformar. No, ¿qué tal que pueden llegar nuevas personas a tu vida con esta energía? Pero ¿cómo sí te gustaría? Enfocarnos más en lo que sí quieres atraer, en lo que te gustaría crear y no desde el espacio de rechazo a lo que no te gusta. Créeme, esto energéticamente crea un cambio. No es lo mismo decir, ya no quiero a un hombre que me trate mal, ya no quiero a un hombre que no me valore, ya no quiero, o a una mujer, no importa, o a alguien que no me ponga como una prioridad en su vida, a decir, elijo a alguien que me trate bien, elijo a alguien que me valore, que me honre, que me respete. Es muy distinto y simplemente es parte de esto mismo es qué historia, qué energía, qué palabras estás utilizando en tu vida y también desde qué lugar estás funcionando. Si siempre te la pasas quejándote, dices, es que esto sí está muy grandioso, pero cada vez que tú dices pero, estás como invalidando todo lo que acabas de decir. Entonces, si tú estás diciendo, no, sí, me encanta mi vida, he creado mucho o ya se están mejorando las cosas, llega mucha gente en mis sesiones que empiezan a mejorar cosas en su vida y no, sí, esto y esto está guau, guau, pero cada que tú dices pero, estás invalidando todo lo que acabas de decir. Simplemente energéticamente es como si no lo estuvieras realmente reconociendo. Entonces, ¿qué tal que ahora utilizas otra versión? Puedes decir, todo esto se está moviendo en mi vida y además me gustaría transformar esto y además me gustaría crear esto. ¿Te fijas cómo ya no estoy invalidando lo que sí se está moviendo, lo que sí está sucediendo? Porque entonces no estamos desde este espacio de nunca es suficiente. El pero es como algo no está bien y simplemente funcionar desde y esto también me gustaría cambiar y esto también me gustaría añadirle a mi vida, puede crear muchos cambios. Así que, ¿qué historia te estás contando hasta el día de hoy y cómo sería que te cuentes una historia diferente desde una perspectiva completamente diferente para crear cambios en tu vida? ¿Cuál es tu historia favorita y qué tal que hoy la observas y eliges cambiarla? A veces simplemente cambiar de decir, esto va a cambiar, esto lo voy a empezar a ver desde otro lugar o hasta pedir que se te muestre de otra manera, verlo desde otra conciencia, de verlo desde otra perspectiva, puede crear muchos cambios. Espero que este episodio te haya servido, que te lleve a tomar decisiones, elecciones distintas o simplemente que te lo lleves por ahí a darle vueltas en tu cabeza. Si tenías una historia favorita y me la quieres contar de qué te cayó el 20, qué aha moments te llegaron en este episodio, me va a encantar que me escribas. Me encuentras en mis redes sociales como tu coach de posibilidades y cambia tu historia el día de hoy. Tú eres la única persona que lo puede hacer. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Te mando un beso. Bye bye.